Damos gracias al Señor por darnos esta inmensa oportunidad. Es un privilegio tener al hermano Rudy Girón, quien nos va a compartir lo que tiene que ver con misiones. Y un campo misionero tiene que ver con la India. Y vamos a orar colocando este proyecto misionero. Hay un grupo de hermanos del Brasil, un hermano Romario, quien ha sido utilizado por el Señor, que en 5 años han fundado 5 iglesias en la India. Voy a invitarles que se coloquen de pie para que coloquemos no solamente la conferencia, sino también el proyecto misionero a la India. Señor, te damos muchísimas gracias en este día por darnos el inmenso privilegio de saber que somos tu pueblo y que tú vas delante marcando la ruta a través de la cual la iglesia debe desenvolverse. Te damos gracias porque has colocado en el corazón de tu iglesia llegar a ciertos lugares donde tu palabra es necesaria que llegue. Gracias te damos por aquel grupo de hombres y mujeres que están trabajando allá en la India, el haber colocado en Julie, Señor, el sentido de ser parte de tu proyecto en la India. Te agradecemos también por la vida de tu siervo, el hermano Rudy, a quien colocamos delante de tu presencia y pedimos que a través de él continúes hablando a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tengan la bondad de sentarse con nosotros el hermano Rudy. Buenos días, hermanos. Gracias, hermana. ¿Podemos eliminar si gustan, hermanos? Gracias, muy amables. Hermanos, es un gozo para mí estar una vez más esta mañana y qué bendición poder iniciar este tema, cómo alcanzar a los pueblos de difícil acceso con misioneros latinos, orando por una hermana que ha sentido el llamado y tiene un proyecto para estar en la India. Yo creo que el enfoque de lo que vamos a hablar el día de hoy es muy importante y ustedes notarán que aunque no voy a referirme profusamente al tema de los pueblos no alcanzados, me interesa hacer un enfoque esta mañana en cómo nosotros como latinos podemos participar en esta tarea y las cosas que vamos a necesitar hacer para poder ver eso. Pero quiero ir adelante ahora con el testimonio que ayer empecé. He querido fraccionar este testimonio de alguna manera para poder compartir con ustedes lo que el Señor nos ha permitido y está permitiendo hacer. Y en alguna medida, cuando hablamos de estos testimonios, no queremos atraer la atención hacia nosotros como individuos, sino darle la gloria al Señor para que en todo lo que hacemos Él tenga la gloria y la honra. El día de ayer yo les compartí un poquito de mi experiencia, de nuestra experiencia, mi esposa y yo. Estamos bien, ¿verdad? Todos sanos, ninguno con oídos. Muy bien. Si gustan, hermanos, si quieren que apague y uso ¿cómo les parece? ¿No está bien así? Muy bien. Gracias, hermano. Hermanos, si pudiéramos poner la siguiente, por favor. Entonces, ayer yo quedé cuando estaba hablando del testimonio, nuestra participación en Rusia. Hermanos, si gustan, yo puedo utilizar parece que ¿está bien? Muy bien. Ahí está. En el año 2005, cuando el Señor nos había permitido terminar el trabajo que ustedes vieron ayer, el establecer el seminario adecuadamente, por alguna razón que yo he estado siempre preguntándole al Señor, cuando el trabajo está completo, ha habido siempre esta situación en mi persona. El Señor me dice: es tiempo de moverte. Y a veces uno dice: bueno, me gustaría quedarme aquí, estoy confortable,
me siento contento. Ya trabajamos casi 9 años para levantar este seminario y hubo una experiencia muy interesante en la ciudad de Tel Aviv. Yo fui a sacar la visa para regresar a Rusia. En vez de ir a Estados Unidos, fuimos a Tel Aviv y ahí pudimos obtener la visa. Pero pasó una experiencia que me sacudió muy fuertemente en la embajada rusa, y de alguna manera toda la presión que uno como misionero tiene se juntó en ese momento, y yo dije, Señor, y le confesé al Señor en mi camino subiendo hacia Jerusalén, yo estoy harto ya, no aguanto más el trato, la forma como muchas veces la gente lo trata a uno en este contexto ruso. Y de alguna manera en el muro de los lamentos, orando al Señor que me diera sabiduría qué hacer, el Señor me dijo, es tiempo de salir. Me liberó de Rusia y mi corazón se abrió para poder salir de Rusia. Coyunturalmente el departamento, o mejor dicho, el comité ejecutivo de mi denominación, la Iglesia de Dios, que tiene sus oficinas generales en Cleveland, Tennessee, me invitaron para ser el director nacional de educación teológica para la Iglesia Hispana de los Estados Unidos, de mi denominación, más o menos unas 1000 congregaciones. Y fue muy interesante esta experiencia, hermano, porque por primera vez en mi vida ministerial yo fui invitado a tomar una posición ejecutiva en las oficinas generales, trabajando dentro del contexto de lo que es la Iglesia norteamericana, y me dieron la tarea de fundar el Departamento de Educación Hispana. Fue una experiencia educacionalmente hablando muy especial. Lo que ustedes estaban viendo ahí, si ponemos la imagen que tenían, esto fue el trabajo que hicimos. Este fue un póster donde queríamos educar a la población hispana de nuestras iglesias a tener una mentalidad integracionista, en el sentido de que los hispanos de los Estados Unidos somos de 22 países y no somos de una sola nacionalidad, sino 22 nacionalidades. No obstante, cuando estamos en Estados Unidos tenemos que aprender a hablar un idioma que pueda ser aceptable dentro de todos, y venimos de muchos países. No obstante, la mayoría de ellos son mexicanos. La hispanidad en Estados Unidos tiene 60 a 65 millones de hispanos. Es solo después de México el país más poblado de hispanohablantes en el continente. Y es la iglesia evangélica hispanohablante más grande del continente. No sé si ustedes sabían eso. Brasil es el único país que tiene más evangélicos, más de 30 millones. Pero hoy día los Estados Unidos tendrán por lo menos unos 14 millones de evangélicos, con un potencial increíble para hacer misiones. Pero una de las necesidades más grandes de la hispanidad en Estados Unidos es la educación. Y yo tuve el privilegio de estar trabajando coordinando un programa con 80 institutos bíblicos que estaban diseminados por todo el país, todos los estados de los Estados Unidos, y tuvimos la oportunidad de formar un currículo integrado. Les explico más o menos lo que sucedía. Hay institutos en California, en Carolina del Sur, en Texas, en Florida, en Nueva York, en Chicago, en Atlanta, y muchos de nuestros hermanos en las iglesias que nosotros tenemos en Estados Unidos, el 60% de la población de las iglesias es indocumentada. Y cuando la migración viene, muchos hermanos tienen que salir y moverse a otro estado. Y algunos que estudiaban en Carolina del Norte, por ejemplo, se tenían que mover a California o viceversa, y prácticamente perdían sus estudios. Y el Señor nos dio la oportunidad de hacer un currículo integrado de tal manera y tener un control nacional para que cualquier estudiante que se moviera de un estado a otro pudiera transferir sus estudios. Un trabajo interesantísimo en educación. Ahora quiero confesarles algo. Estando en ese trabajo, yo sentía y le preguntaba, Señor, ¿por qué me has sacado de misiones y me has traído a trabajar aquí como un ejecutivo? Me dieron un salario, en Estados Unidos se dice un salario de 6 cifras. Usted puede imaginarse a qué se refiere eso. Yo nunca había tenido un salario así, hermano, de 6 cifras. Estando en Rusia, éramos misioneros de fe, nuestro sostén venía de iglesias y individuos que nos ayudaban, y ahora regresamos y estamos en una posición ejecutiva. Y claro, viviendo en el lugar donde está la sede de la denominación, políticamente hablando, muy privilegiado el poder estar en esa posición. No muchos hispanos llegamos a una posición así dentro de la denominación. Parecía que todo iba muy bonito. Hace 2 años, más o menos por esta fecha,
yo recibí una llamada en mi oficina de un hermano de Barcelona. Y yo dije, ¿de Barcelona? Mi secretaria me dice, alguien le llamó. Y era una llamada del misionero Miguel Juezo, un argentino que trabaja en Barcelona. Es el presidente de la junta directiva del Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales. Voy a hablar un poquito de eso ahora. Y él me dijo, Rudy, te estoy llamando porque hemos estado orando y pensamos que tú podrías ser el director ejecutivo del IBET. Si pones el siguiente, hermanos, tal vez ayuda para que los hermanos tengan una idea. Cuando se menciona IBET es difícil captar lo que significa. Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales. Después les hablo un poquito de la historia del IBET. Me llama el hermano y me dice, queremos pedirte si puedes considerar el ser director ejecutivo de IBET. Les soy honesto, hermanos, cuando escuché eso, yo sabía de IBET de oídas nada más, pero entendí el concepto y me impactó esa llamada. Y me sentí preocupado porque uno conoce cuando el Señor está produciendo algo en el corazón de uno. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Y le digo al hermano, yo no conozco mucho de IBET, tienes que darme información. Hablamos un poco y me dice, solo quiero decirte dos cosas que son importantes. Primero, no te ofrecemos un salario, tienes que levantar tu sostenimiento para venir y trabajar en IBET. Y segundo, tienes que dejar donde estés viviendo y moverte a Granada, España, donde está el instituto. Y yo le dije, hermano, ¿tú sabes dónde estoy yo? No, me dice, no sé. Pues mira, yo estoy en mi escritorio, soy ejecutivo de mi denominación, tengo un salario, estoy muy contento acá, hemos comprado una casa, tengo un apartamento acá, yo pensaba retirarme ahí. Y me dice, bueno, hermano, te dejo esa inquietud. Le digo, hermano, no te digo que no, solamente te digo que voy a orar. Y claro, llegar a casa y decirle, mi amor, me han hecho una invitación a que dejemos todo lo que tenemos acá y salir para España y vamos para allá. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Yo quiero decirles y hablar aquí, yo sé que este es un congreso de líderes, hay laicos de la iglesia acá, pero yo hablo a los ministros, a los pastores. Muchas veces, hermanos, llegamos a un punto en el ministerio donde podemos acomodarnos en el ministerio. Y el paradigma que adoptamos es un paradigma de subsistencia y es un paradigma de acomodaticio. Estoy acá, no quiero moverme, no importa cuán bien yo esté, este es el lugar donde yo quiero estar. Y muchas veces el Señor nos desafía a cambiar aún el paradigma de lo que hacemos en el ministerio. Y ese es uno de los problemas más difíciles que yo encuentro como ministro, porque yo soy una persona llamada por el Señor. Yo estaba en esa posición haciendo un trabajo muy importante en el reino, haciendo un trabajo que me deleitaba. O sea, yo me quedé, hermano, enamorado del tema de la hispanidad. Y yo pienso que si alguna vez el Señor me permite regresar a Estados Unidos, quisiera invertir en formar un centro educativo para la hispanidad. Hay muchos centros allá, pero en particular yo tenía una visión de empezar con los hispanos desde la alfabetización, porque hay muchos hispanos analfabetas, hasta llegar a los muchachos jóvenes hispanos, la segunda generación, con programas doctorales. Teníamos un moto, teníamos un eslogan del GED al PhD. El GED es un bachillerato por madurez que se da hasta el doctorado. Y era algo que me atraía. Pero uno tiene que meditar claramente cuando el Señor quiere moverlo a uno o estar atento a la voz de Dios en el ministerio y estar dispuesto a cambiar. Perdón, es muy difícil cuando nosotros... A ver, este es el mío, aquel no es. Voy a hacer el cambio, hermanos. Aunque los gérmenes del que estaba aquí atrás serían una bendición para mí, ¿verdad? Imagínense agarrar los gérmenes del hermano Darrell, esa es una bendición muy buena, ¿verdad? La inteligencia, la capacidad de ese siervo. Tal vez el ADN no se me pegaría, ¿verdad? Pero la Biblia dice que aunque uno pida mucho no puede añadir a la estatura un codo, así que no se me va a pegar la estatura, ¿verdad? Regresando al tema, hermanos, hacer esta decisión fue difícil. Y en un momento dado, después de orar, en 1 mes y medio tomamos la decisión de salir.
Y fue un reto, dejar nuestro salario. La pregunta más crítica era, ¿y cómo hacemos? Porque tenemos estas propiedades que acabamos de comprarlas en el banco, amueblar todo. ¿Y qué vamos a hacer? Había una seria preocupación porque la situación en Estados Unidos empezó muy difícil, especialmente en el sector de la vivienda, la construcción. Y hermanos, frente a nosotros en la colonia donde vivíamos, en la zona, habían 2 casas nuevas. Tenían 2 años casi de estar ahí y ni siquiera una persona fue a visitar las casas. Y mi esposa me decía, ¿qué vamos a hacer? Mi respuesta fue, este es un problema del Señor. Él nos está llamando, Él sabrá qué hacer. Para hacerle la historia corta, en 20 días, hermanos, del día 11 de agosto del 2008 al 4 de agosto, se vendieron las 2 propiedades. Se vendieron los muebles de la casa, los equipos, todo. El Señor nos quitó todas las deudas y ahora estábamos listos para salir a España. Tuvimos que ir con mi esposa de Tennessee a Orlando, alquilar una bodega para poner nuestras pertenencias, trabajar por 1 año levantando nuestro sostenimiento. Hermano, puras iglesias hispanas pequeñitas, colaborando, proveyeron para que nuestra meta de fe, de tener un presupuesto y salir para España, se cumpliera. Y el año pasado, el día 20 de agosto del 2009, nos movimos a España con mi esposa y ahora estamos trabajando en el Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales. Lo que yo he aprendido, hermanos, y mañana yo voy a compartir un poco de eso, cuando nosotros estamos dispuestos a ser obedientes al llamado de Dios y a movernos con Él, moverse con Dios es uno de los elementos más críticos para mí en el ministerio. Ser ministro es una cosa, pero ser un ministro que sea efectivo y que sirva al Señor de acuerdo a la voluntad de Él es otra cosa. Y hermanos, yo hablo de algunas cosas que ustedes percibirán como que estuviera hablando de la denominación de ustedes, pero no tiene nada que ver. Yo sé que en la denominación de ustedes lo que yo hablo no pasa, pero en la mía hay mucha política, hay muchas situaciones donde uno trata de acomodarse y ver dónde me conviene estar. Y yo he aprendido una cosa, yo quiero estar en el centro de la voluntad del Señor, donde Dios quiera que yo esté, porque si yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, si estoy en el Kairos de Dios y si le creo a la palabra de Dios, no hay absolutamente nada que sea imposible para Él realizar en mi vida. El IBET, hace 13 años, si pones el siguiente, hermano, hace 13 años, pones el siguiente. Gracias, hermano. 20 organizaciones que ustedes las ven ahí, algunos nombres conocidos, OM, Jucum, la misión latinoamericana y muchas otras misiones, se juntaron para formar lo que se llamó el Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales. Un concepto muy interesante, hermano, porque estas misiones todas, ahí está una misión muy conocida, Pueblos Musulmanes Internacional, que es la misión latina con más misioneros latinoamericanos trabajando en el mundo musulmán. Todos ellos se juntaron para formar una institución que capacitara a los misioneros que están en el campo. Y miremos la siguiente, la visión y la misión del IBET. Si pones el siguiente, hermanos, la idea es capacitar a los obreros que han ido al campo y que están llegando al campo. Si miran ustedes, capacitar obreros iberoamericanos a través de una formación integral. Este es un concepto clave educacionalmente hablando. No pensamos solamente en educar el cerebro, sino hacer una capacitación que tenga que ver al individuo como una persona que tiene necesidades espirituales, necesidades emocionales y por supuesto que necesita conocer. Luego, para que sean efectivos en su testimonio y en el discipulado en contextos multiculturales. La misión, servir a la iglesia proveyendo programas de capacitación integral que responden efectivamente a contextos multiculturales. Explico esto. En América Latina tenemos muchos programas de capacitación precampo y es una bendición. Fatela es uno de esos programas. Yo les felicito a la Alianza Cristiana y Misionera por ese esfuerzo que están haciendo y por esa empresa educativa, el trabajo que hermano Palomino hace y otros hermanos que están trabajando en eso. Yo admiro ese trabajo. Hace muchos años conozco a Cecibel y sé que ella desarrolló un currículo a nivel de licenciatura
para estudios de misionología. Y yo hablaba con un estudiante del seminario en Guayaquil y me decía, me alegró mucho que pusieron eso como un requisito en el seminario para todos aquellos que pasan por el seminario tienen que estudiar cursos de misionología. Excelente. El IBET va un paso más en el sentido de que en vez de capacitar precampo, estamos capacitando a obreros que están en el campo. Si pones el siguiente, hermano, por favor. En forma práctica explico aquí esto. Capacitamos a misioneros que están en el campo o por entrar al campo. Por ejemplo, si alguno de ustedes, su iglesia o el comité de misiones a nivel nacional o a nivel regional deciden enviar un misionero y va a trabajar en un campo musulmán o en algún otro campo, la recomendación que hacemos es, páselo por el curso de IBET. ¿Cuál es la razón? El enfoque que hacemos es un enfoque integral. Además es un enfoque desde la perspectiva del campo. Pero usted ve esos rostros ahí, hermanos, son misioneros que han estudiado en el IBET. El primer hermano es un brasileño, administrador de empresas. La hermana que está siguiente es una mexicana, una ingeniera en sistemas de producción. La otra es una psicóloga salvadoreña con una maestría en recursos humanos. Tiene 10 años de trabajar en Asia Central. Y luego la pareja que ustedes ven ahí, el hermano es un hispano de origen salvadoreño y su esposa una mexicana, doctora en medicina. Esa es la clase de estudiantes que estamos trabajando con ellos. Si vemos el siguiente, el enfoque es un enfoque de campo. En otras palabras, tratamos de hacer cursos que tengan que ver con la realidad en la cual nuestros estudiantes están. Y lo hacemos en diferentes regiones. Aquí ve usted este grupo, fue en el 2008. Allá fue mi primera visita. Ahí conocí a la hermana Yasna, a la hermana Jessie Richie y tuve el privilegio de conocer a este grupo de más o menos, tuvimos en esa ocasión unos 60 misioneros de 16 nacionalidades, 24 hijos de misioneros que están ahí. Tenemos un programa especial para los hijos de misioneros y lo que hacemos es en el mes de septiembre, en un campamento que está entre Granada y Málaga, en el sur de España, tenemos a los estudiantes, algunos pasan un mes completo. Les proveemos a los misioneros en lo posible una beca. El año pasado estuvimos dando hasta el 100%, ahora estamos dando el 75% del costo del estar ahí. El día de hoy estamos pidiéndole a los misioneros que pongan un 25%. Es una tarea difícil levantar las finanzas para ello. Si algún pastor dice, hermano, me gustaría apoyar en eso, sería una bendición muy grande. Pero todos estos misioneros pagan su llegada y nosotros nos encargamos, en la mayoría de casos, de proveerle su estadía ahí. Es un lugar muy bonito en una montaña, hermoso lugar. Lo interesante de esto, hermano, la dinámica que a mí me impactó es ver a los misioneros juntos. Y usted ahí puede encontrar por lo menos unas 10 denominaciones diferentes, 16 nacionalidades, trabajando los que estaban aquí en 7 países diferentes. Imagínese a un misionero que va a entrar al campo, que ha recibido toda la capacitación precampo aquí en América Latina. Llega ahí, hermano, es un abreojos, porque empieza a hablar con gente que algunos tienen 5, 10, 12 años de estar en el campo y la interacción que se da es riquísima. Aquí tenemos a hermana Yasna que ha estado en eso, ella podría dar un poquito el testimonio de lo que ella como misionera, mira, yo lo veo desde el punto de vista como líder de este centro educativo. Hermanos, realmente yo fui impactado, esta fue mi primera visita, fue el día 6 de septiembre del 2008, apenas estaba conociendo el IBET. Yo quiero que veamos lo siguiente, el IBET ha capacitado en los 13 años que hemos servido a unos 390 misioneros. Algunos de ellos han estado más de una vez, 3, 4, 5, 6 veces y hemos impartido 30 cursos en lo que va de estos 30 años con maestros, hermanos, de primera línea. Una de las cosas que hacemos es invitar maestros que tienen, primero, la mayoría de ellos tienen por lo menos una maestría, pero la mayoría de ellos tienen un PhD en misionología o en distintas áreas, pero que han tenido experiencia de campo. Y esto es algo que a mí me impactó. Yo, de nuevo digo, cuando fui invitado al IBET no conocía ese aspecto. Maestros de primera línea, pero con una experiencia de campo. Gente como Don McCurry, por ejemplo, que estuvo 14 años en Afganistán. Podría mencionar un montón de nombres de gente así. El hermano Samir Khaled, un iraquí ex musulmán, dando un curso introductorio sobre el islamismo.
O el hermano Tony Maluf, un doctor, un PhD, graduado del seminario de Dallas. Su tesis fue Los árabes bajo la sombra de Israel, un estudio exegético profundo en el Antiguo y Nuevo Testamento del lugar de los árabes en la Biblia. Maestros de esa línea, hermano, realmente impresionante. Hemos logrado básicamente tocar la vida de 390 misioneros. Yo quiero terminar esta sección de este testimonio diciéndoles, para mí, hermanos, ha sido de mucha bendición el poder trabajar con esta gente. Ahora, nosotros hemos hecho un trabajo de tocar 390 personas que están sirviendo al Señor en el campo. Pero yo quiero que ustedes vean esta gráfica y esto va a servir como una transición al mensaje que tenemos para esta mañana. Sí, hermanos, pueden poner la siguiente gráfica. Cuando yo empecé a trabajar en el movimiento misionero iberoamericano hace 25 años, habían 130 misioneros latinos, 1.300. La mayoría de ellos brasileños, trabajando en los países vecinos a Brasil. Cuando yo dejé el movimiento como presidente de Comibam hasta 1997, si ustedes ven ahí, habían 4.320 misioneros. Hermanos, en todos estos años que yo salí del movimiento, el movimiento creció. Yo estuve presente en el Congreso Comibam 2006, que fue el tercer congreso, y ustedes ven, habían 10.670, 11.000 misioneros. Esta gráfica no ha sido publicada. Ustedes van a tener en el material una copia de esta gráfica. Fue producida por el material que el hermano Ted Limpick, que ha sido el hermano que ha trabajado las estadísticas del movimiento desde hace 25 años. Yo le pedí a él y le dije, Ted, ¿podrías hacer una proyección de dónde podría estar el movimiento el día de hoy en términos de misioneros? Me dice, a mí no me gusta hacer proyecciones, soy muy conservador, así que lo que te voy a enviar es una aproximación conservadora de dónde podríamos estar a mediados del 2010. Y el número que él dio es 15.973 misioneros ahora mismo. Lo interesante que él me decía, la mayoría de los misioneros que han salido en la última década vienen de iglesias pequeñas o de agencias misioneras pequeñas con poca capacitación misionera. Y les voy a dar un caso. Tenemos una pareja de jóvenes mexicanos que están trabajando con nosotros ahora en el instituto. Ellos vienen de una iglesia grande en México, en alguna parte de México. Estuvieron trabajando 3 años en el norte de África, específicamente en Marruecos, y han tenido que salir porque están sacando a muchos de nuestros misioneros. Yo les pregunté a ellos, ¿qué capacitación les dieron cuando se fueron al campo? Me dijeron, bueno, sacamos una academia bíblica que la iglesia tenía y eso fue todo. Y uno se pregunta, qué tremendo desafío para los misioneros llegar al campo sin la capacitación necesaria. Hermanos, yo considero y le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de trabajar en esta institución, porque eso que ustedes ven ahí es un motivo de alabar al Señor, que en las últimas 2 décadas y media el movimiento misionero se ha multiplicado de 1.300 a 16.000 misioneros, y la proyección para el año 2020 es 32.000 misioneros conservadoramente. ¿Cuántos de esos serán de la Alianza Cristiana y Misionera de América Latina? Hermano, ¿cuántos seguirán los pasos de Eliel Lildas, de Maritza Kumba, de esta querida hermana que va para India y de otros muchos que yo conozco que están trabajando ahora en el norte de África, algunos de ellos que tal vez tendrán que salir? Yo les animo a ustedes, hermanos, porque el espíritu de esta iglesia es un espíritu misionero y yo creo que nosotros tenemos la capacidad de contribuir al movimiento misionero iberoamericano en una forma significativa. Yo conozco bastante del continente y yo he sido impactado por la forma como especialmente en los países andinos y en el cono sur la Alianza Cristiana y Misionera ha sido usada por Dios de una manera muy especial. Templos como este, Pueblo Libre, Miraflores, en Lima y otros muchos que yo podría mencionar, la Iglesia Catedral de la Esperanza en Puerto Rico y cuantos otros, son una muestra de que Dios ha bendecido a este movimiento y un día el Señor va a demandar de este movimiento la participación de la Iglesia latinoamericana en la obra misionera. Obviamente, el movimiento anglosajón ha hecho su labor. Hay un trabajo en 52
54 países. Yo no soy un experto en estadística de Alianza Cristiana y Misionera, pero he estado averiguando, hermanos. He oído el impacto que Alianza Cristiana y Misionera ha tenido en Vietnam. Cuando todos los misioneros salieron, cuando todo el mundo se fue, los misioneros de la Alianza se quedaron y eso hizo un impacto, pero poderoso en el país. Y ahora es una de las iglesias más grandes con más de 1 millón de miembros. Hermanos, ¿y cuál es nuestra participación? Y aquí es donde viene el tema. Y si pasamos entonces, transicionamos a esta presentación. Yo quiero tal vez no enfocarme tanto en el tema de los no alcanzados. Hay un taller que empezamos ayer hablando de eso y no quiero gastar mucho tiempo en ese sentido. Pero el tema que nos ocupa ahora es qué hacer, cómo la iglesia latinoamericana puede participar en alcanzar a aquellos países de difícil acceso. El hermano va a hacer la transición en esto. Y yo quiero dejar en la mente de ustedes algunos elementos que me parecen a mí son importantes. Creo que cómo alcanzamos a los pueblos de difícil acceso con misioneros latinos. Más que hablar de misioneros latinos, diría, ¿cómo la iglesia latinoamericana, si pasamos al siguiente, podría alcanzar a estos países de difícil acceso? América Latina está en la mejor posición hoy de ser un factor decisivo en la tarea de alcanzar a los pueblos no alcanzados de la tierra. El asunto no es si se puede o no, pero es más aún un asunto de tener una visión correcta del potencial misionero iberoamericano. Y ustedes lo vieron en esa gráfica. Y más del potencial que una denominación puede tener para completar la gran comisión en esta generación. Hermano, yo soy miembro de una denominación. Y hoy día, y hago esta acotación aquí, yo pienso que la tendencia del siglo XXI va a ser cada vez más a tener mega iglesias que eventualmente se van a convertir en denominaciones. La mayoría de movimientos empezaron como no denominacionales. Ayer yo hablaba con alguien que me decía, uno de los principios que A.B. Simpson tenía muy claros era, nunca queremos que esto se convierta en una denominación. El fundador de la Iglesia de Dios, a la que yo pertenezco, que ahora está en 164 países del mundo, hay escrito en los anales diciendo, no queremos ser una denominación, pero sociológicamente hay estudios que demuestran que toda iglesia o todo movimiento empieza con un grupo, un segmento, y se va desarrollando al punto de llegar a ser lo que nosotros somos, denominaciones. Yo creo que Dios quiere usar a las denominaciones para que nosotros participemos en la tarea de evangelización mundial, pero hay un reto muy grande por lo cual nosotros debemos orar. Las grandes mega iglesias, superestructuras que tienen recursos increíbles, que Dios nos dé sabiduría al liderazgo misionero de Iberoamérica para poder involucrar a esas iglesias que Dios ha bendecido de una manera especial, y conjuntamente trabajando podremos hacer el trabajo de alcanzar a los no alcanzados. Si vemos el siguiente, generalmente se aduce que tenemos todavía una misión que cumplir en nuestro contexto. Pero el apóstol Pablo nos muestra en Romanos 15, del 17 al 24, que nuestra tarea como iglesia debe ser también hacia los no alcanzados. Ayer yo hablé un poco de eso y hubiera querido abundar en los dos pasajes que para mí son fundamentales, Romanos 10 y Romanos 15. En Romanos 10, la responsabilidad inalienable de la iglesia de hacer el trabajo. ¿Cómo confesarán a aquel en quien no han oído? ¿Cómo creerán en quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? La iglesia es la que tiene la tarea de enviar. Y el capítulo 15, donde Pablo dice, yo no quiero sembrar donde Cristo ha sido nombrado, sino como está escrito, los que no han oído oirán, los que no han visto verán. Así que me he esforzado para predicar donde Cristo no ha sido nombrado. Ahora, la tarea de cumplir la gran comisión es algo que nos demanda un enfoque local. Esta es una palabra que yo no inventé, sino se ha estado usando bastante. Hay mucho trabajo en eso. Es una combinación de dos vocablos y lo vamos a ver. Es decir, ministramos con una visión global y con un corazón local. Interesante, ¿verdad? Ministramos con una visión global y un corazón local. Estamos acá, esta es nuestra Jerusalén. Yo quiero que veamos un poquito sobre el aspecto local. Es muy interesante lo que podemos aprender de esto. Si pensamos en este concepto, ¿qué significa local? ¿Qué es el concepto que está detrás de eso? Es la combinación de los términos global más local. Y se habla de una visión local. El gran Juan Wesley, fundador del metodismo y alguien que heredó especialmente
la doctrina de la santificación y muchos de los aspectos de la santidad que ustedes y nosotros compartimos como algo común. Él dijo esto: el mundo es mi parroquia. Y hermano, me encanta esa expresión. Un hombre que no conocía el mundo como lo conocemos el día de hoy nosotros, pero que su corazón, su mente, su visión era alcanzar mucho más allá. Nuestra visión debe ir más allá de nuestro entorno local. Nuestra visión debe ser global. Déjenme elaborar un poquitito en esto, detenerme un poco en este aspecto de visión. Hermano, una de las cosas más críticas en la vida de la iglesia es tener una visión dada por Dios. Yo estoy pensando aquí, yo soy un predicador itinerante y uno puede impactar mucho a una congregación cuando llega por primera vez, predica 1, 2 o 3 veces, a lo más. Yo he estado una semana en una iglesia, pero pienso en los pastores porque yo fui 5 años pastor de una iglesia y recuerdo el desafío que yo tenía de mantener una visión fresca como pastor, que cada año mi congregación pudiera sentirse emocionada, decir: este año nuestra visión es esta. Tener una palabra fresca cuando me ponía en el púlpito y poder presentar un mensaje donde la gente pudiera escuchar: así ha dicho el Señor. Pastores, yo respeto muchísimo a aquellos hombres y mujeres que han estado 5, 10, 15 años en una congregación y pueden mantener una visión fresca del Señor para su iglesia. No es fácil, pero yo quiero decirle algo acerca de la visión. Hoy día se usa mucho este concepto que ustedes ven aquí. Administrativamente hablando, hermanos, y me impactó entrar aquí a esta iglesia. Obviamente es una iglesia que tiene un concepto muy claro de lo que se necesita en cualquier estructura humana. Una visión clara y una misión clara. Y se define misión de muchas maneras, pero yo quiero hacerles pensar solamente con rapidez en Moisés y el modelo del capítulo 3 del libro de Éxodo. Ahí encontramos para mí un modelo que explica lo que yo entiendo, un concepto bíblico de visión. Pensémoslo de esta manera: Moisés ha gastado 80 años de su vida. 40 años se preparó para ser un estadista, 40 años se preparó para ser un pastor de ovejas en el desierto. Conoció el desierto como la palma de su mano, los fenómenos climáticos, los fenómenos de la flora y la fauna del desierto, y a los 80 años está en el monte de Dios y tiene un encuentro con Dios, una zarza que ardía, y dice: y fue para ver lo que pasaba. Y lo que pasa ahí, el pasaje no podemos hacer una exégesis profunda de eso, pero ustedes lo conocen. Se acercó para ver y empieza un diálogo que va a marcar la visión de Moisés como líder. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. El que está hablando conmigo es santo, y el lugar donde estoy en presencia de Él es santo. El Dios que está hablando conmigo es un Dios santo. He oído el clamor de mi pueblo, he visto la opresión con que los egipcios lo acosan, y he descendido para tomar acción. Era un Dios que veía, era un Dios que oía, y era un Dios que descendía para tomar acción. Un poquito antes de eso le ha dicho: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era un Dios no de muertos, sino de vivos. Era un Dios que oía, que tomaba acción y que estaba dispuesto a descender por su pueblo. Imagínense toda una conceptualización progresiva del concepto de Dios. Moisés había oído de El Shaddai, el Todopoderoso, de su madre y de su pueblo, con el cual se identificó y por eso salió. Pero ahora estaba personalmente enfrentándose a una revelación que progresivamente le daría a conocer quién era Dios. Hermanos, el pasaje lo conocemos. Él, cuando ha entendido eso, recibe entonces una misión. Ven por tanto ahora, el versículo 10 del capítulo 3 de Éxodo. Ven por tanto ahora y te enviaré a sacar a mi pueblo de Egipto. Una misión imposible.
requirió una visión poderosa de quién estaba detrás de él. Para mí, visión no es una declaración solamente de un grupo de personas que inteligentemente, usando alguna metodología de planificación, pueden definir una visión. Hay descripción de lo que debe ser una visión. Una visión tiene que tener estas características. Pero hermanos queridos, cuando hablamos del concepto bíblico de visión, es que yo entienda que el que está detrás de mí es mucho más poderoso que las circunstancias, que los problemas que yo enfrento, que las situaciones en las cuales yo estoy, y que el Dios que me ha llamado a mí a servir es capaz de hacer cosas que yo no puedo hacer. Y déjeme decir cómo la visión de Moisés lo guió cuando está frente al Mar Rojo. El desierto egipcio, o mejor dicho, el desierto egipcio del Sinaí, atrás de él. A los lados las montañas escarpadas, el Mar Rojo enfrente y un ejército de 600 carros y gente de a caballo de Faraón que viene para destruirlo. El pueblo empieza a gritar y a reclamar: nos hubieras dejado en Egipto, donde teníamos tumbas para morir, y nos has traído a morir a este lugar. Obviamente él clama a Dios y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Termino esta parte. En el libro de Éxodo, en el capítulo 6, dice en el pasado, el versículo 6, si no estoy incorrecto, o el versículo 2, el Señor dice: en el pasado yo me revelé a los ancestros, a los padres, como El Shaddai, pero ahora estoy descendiendo como Adonai, Jehová, el Dios que se acerca a su pueblo. Y hay una transformación del concepto de Dios. Ya no es el Dios trascendente que está allá, el que los teólogos le llaman el santo otro, que está allá lejos de mí, sino ha descendido, y su nombre es Jehová, y es el que está al frente de los ejércitos de Israel y el que va a llevar al pueblo adelante. Hermanos, necesitamos esa transformación en nuestra visión. No soy yo, no es lo que yo puedo hacer, no es el aparato administrativo que yo tengo, sino es el poder del Dios que me ha llamado y que me ha enviado a hacer lo que yo puedo hacer. ¿Qué le parece? Eso es lo que yo creo que necesitamos el día de hoy, en esa visión global. El mundo es mi parroquia. ¿Sabe? Josué era parecido a eso. Caleb también. Los espías que fueron enviados tenían el complejo de langosta. Éramos como langostas ante ellos. Yo a veces he dicho en forma de broma: ¿será que estos espías israelitas fueron y dijeron: Señor gigante, ¿verdad que yo parezco una langosta ante usted? ¿Quién les dijo a ellos que ellos parecían langostas ante él? Era el concepto que ellos mismos tenían, era su mentalidad de langosta. ¿Sabe cuál era la mentalidad de Josué y Caleb? Vayamos contra ellos porque el Señor nos los ha entregado. Y me gusta una expresión de Caleb, dice: los comeremos como a pan, como arepas. ¿Qué otra comida de aquí que sea conocida, verdad? Los vamos a comer. Hermanos, necesitamos gente así, que pueda verlo. Si vemos la siguiente, aquí la expresión de un gran visionario, Mahatma Gandhi. Me gusta, yo visité el año pasado India y fui a ver el lugar donde asesinaron a Mahatma Gandhi, el famoso Gandhi. Ustedes han visto la película tal vez, si no la han visto es bueno verla, hermano. Él dijo: si los cristianos hicieran lo que la Biblia dice, India sería cristiana. Fuerte, ¿verdad? Pero mire esto, está escrito en el Urdu y dice: for my material needs, village is my world. Para mis necesidades materiales, mi aldea es mi mundo. But for my spiritual needs, the whole world is my village. Pero para mis necesidades espirituales, el mundo entero es mi aldea. ¡Qué tremenda visión! Para mis necesidades materiales, mi aldea es mi mundo. En otras palabras, no necesito más de lo que yo tengo en mi aldea. Pero espiritualmente, para mis necesidades espirituales, el mundo entero es mi aldea. ¡Qué tremenda visión! Hermano, nosotros necesitamos entender el mandato bíblico de una manera diferente, un entendimiento diferente de la Gran Comisión. Yo quiero que ustedes vean, si ven el siguiente, hermano. Cuando nosotros hablamos de la Gran Comisión en Hechos 1:8, típicamente nosotros tenemos un entendimiento ordinal. Primero Jerusalén, segundo toda Judea, tercero Samaria y por último, lo cuarto, los confines de la tierra. Lo vemos de esa manera. Y de alguna manera, hermanos, si ustedes tienen... ¿Cuántos tienen la 60, la Biblia versión 60?
Todos ahí, ¿verdad? Bueno, si usted lee en la versión 60 va a encontrar que en Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por alguna forma, la Reina Valera ha sido la que ha moldeado la mente bíblica del pueblo latinoamericano. Interesantemente, hermanos, hay aquí un hermano brasileño. Yo oí que había hermanos brasileños. Allá está, hermano. En la versión en portugués no dice así. En la versión King James no dice así. En la versión en portugués y en la King James, que al menos la que yo he visto, dice como la nueva versión internacional apunta ahora. ¿Cuántos tienen la nueva versión internacional aquí? Algunos de ustedes lo tienen. ¿Qué dice ahí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si ponemos lo siguiente, hermanos, yo quiero mostrarles esto. El entendimiento de un verso tan sencillo como esto ha hecho una gran diferencia. Brasil es un país que nos lleva 30 años al resto del continente en el área de misiones. Hermanos, literalmente la mitad de los 16,000 misioneros que hay ahora en el mundo son brasileños. Y yo tengo, esta es una tesis mía, puede ser rebatible, pero mi conclusión es: ha afectado mucho lo que la Biblia dice en Hechos 1:8. Nosotros seguimos pensando que tenemos que ganar primero Jerusalén y tal vez toda Judea, nuestro país, y ahí nos quedamos. Y todavía hay muchísimas personas. Un pastor decía: posiblemente el 10% de los ecuatorianos son evangélicos. Hermano, ¿cuánto tiempo se llevaría para que el 100% de los ecuatorianos llegaran a ser evangélicos? Primero, posiblemente nunca va a pasar. Pero si nosotros tenemos una mentalidad de primero alcanzar Jerusalén, luego Judea, pero si usted ve en esta gráfica, es una acción simultánea. La iglesia tiene la responsabilidad de, mientras está alcanzando su Jerusalén, pensar en Judea, pensar en toda Samaria y pensar hasta lo último de la tierra. Y podría yo hacer una alocución de los distintos segmentos. Se habló en un tiempo, en el periodo del Iglesia Crecimiento, de evangelismo tipo E1, E2, E3, cuando uno va atravesando barreras culturales. Ecuador, por ejemplo, Perú, Bolivia, muchos de los países como mi país, Guatemala, donde hay una fuerte presencia étnica de los incas o los aztecas o los mayas, las distintas etnias de nuestros países. De alguna manera el trabajo en Ecuador se ha hecho. Yo sé que ha habido mucho trabajo para alcanzar a los distintos grupos étnicos y aún la Biblia está traducida a estos idiomas, al quichua, al quechua, al maya, a los idiomas aztecas en México, aunque en México todavía hay 25 etnias que no han sido alcanzadas y en Brasil hay unas 120 etnias que todavía no han sido alcanzadas. Hay trabajo todavía dentro de América Latina para atravesar barreras culturales, pero el concepto de fines de la tierra, llegar hasta lo último de la tierra, es un concepto que la iglesia tiene que adoptar. Y yo diría primero los pastores. Hermanos, ustedes recuerdan algo que yo leí de lo que A.B. Simpson dijo. Uno de los problemas por los cuales la iglesia no tiene visión misionera es por la falta de educación y por la falta de los ministros de educar a sus congregaciones. No es algo que yo dije, estoy citando algo que se dijo hace 100 y más años. Entonces, educar a la iglesia con un concepto amplio, una visión local. Tenemos planes para alcanzar la ciudad, pero también la iglesia tiene planes y hace inversiones serias para poder alcanzar a aquellos que todavía no han escuchado el evangelio. Ahora, déjenme moverme de este concepto paulino y del libro de los Hechos un poquito al Antiguo Testamento. Y hablemos un poco de cambiar nuestra mentalidad. Si ponemos el siguiente, hermanos. En Isaías, en el capítulo 54, los versos 1 al 4, hay un pasaje que yo quiero proponer como un cambio de paradigma en la mentalidad de un pueblo. Históricamente, este pasaje fue dado por el profeta Isaías al pueblo de Israel
cuando el pueblo de Israel estaría saliendo a la cautividad, y esta palabra es para el pueblo que estando en la cautividad tendría que creer que Dios iba a hacer una transformación en ellos. Ese es el contexto histórico o bíblico de ese pasaje. Pero vean ustedes lo que dice el pasaje. Si ustedes tienen ahí en su Biblia o lo están viendo allá: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y entonces ve el versículo 2, y ahí quiero centrar la atención. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. La Nueva Versión Internacional dice: no te limites. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Yo quiero que meditemos un poquito en estos dos versos primero. Los versos 1 y 2. Primero, el desafío en el versículo 1 de desechar en la mentalidad del pueblo que estaría cautivo el pensar que era un pueblo que no podría dar más frutos, sino está animando el Señor a su pueblo diciéndole: habrán frutos, y hace la comparación metafórica de la que es estéril y de la que da a luz. Y le dice: regocíjate, estéril, porque la que no daba luz va a dar a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, porque la que nunca estuvo de parto, porque van a ser más los hijos de la que era estéril que de la casada, que estaba supuestamente a dar a luz hijos. Y entonces el verso 2 es un desafío, y yo pienso que aquí hay mucho material para trabajar a nivel de iglesia local y a nivel de denominación y a cualquier nivel. Pero yo quiero pensar en términos del movimiento iberoamericano. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Piense usted en el contexto constructivo de aquel tiempo. ¿Qué significaba ensanchar las cortinas? ¿Qué significaba alargar las cuerdas? Reforzar las estacas. Era ampliar antes de que fuera necesario o de que estuviera presente lo que iba a pasar. Porque este es un pasaje que nos desafía a creer. Ensanchar el sitio de la tienda y las cortinas de las habitaciones, extenderlas, y alargar las cuerdas y reforzar las estacas. Aquí podríamos formar toda una estructura de pensamiento en lo que una iglesia tiene que hacer para montar un programa misionero y para montar un programa de crecimiento local, de crecimiento nacional, de extenderse a otras congregaciones. Hay muchísimo que se podría trabajar acá. Pero el tema para mí central es lo que yo he resaltado ahí con anaranjado y blanco: no seas escasa, no te limites. En otras palabras, cambia tu mentalidad. Hermano, no, el problema de una congregación para no tener visión misionera no es asunto de que no tenemos recursos, es asunto de mentalidad, es asunto de vernos de alguna manera más grandes de lo que nosotros creemos que somos y de tener la capacidad de hacer lo que supuestamente podemos hacer. Déjeme ir un poco adelante. En los versos siguientes, la razón por la cual, y note usted el tiempo de los verbos que se usan aquí, no dice porque ya te has extendido, sino porque te extenderás a la mano derecha. Yo he resaltado ahí estos versos o estos verbos que son muy importantes, son claves. Te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Entonces, el llamado de Dios era a extenderse, a alargar las cuerdas, a reforzar las estacas antes de que ocurriera lo que iba a ocurrir. Porque te vas a extender. A raíz de lo que yo voy a hacer, tienes que extenderte. A raíz de lo que yo voy a heredarte, tienes que extenderte, tienes que crecer. No te limites. El pasaje del profeta en el libro de los Reyes, el segundo libro de los Reyes, la viuda que va a decirle al profeta Eliseo
me van a quitar a mis hijos porque hay una deuda que tu siervo, el profeta que ha muerto, dejó y no tengo cómo pagarla. Y el profeta le dice, junta vasijas vacías, no pocas. Y el poco aceite que tienes en la vasija que tienes empieza a derramar. Y empiezan a juntar vasijas y a juntar vasijas, y el aceite se está produciendo y está produciéndose. Y llega un momento cuando se pregunta, ¿hay vasijas más? Y dice, no hay más. Y en ese momento el aceite se detiene. Otro pasaje, el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Porque el Señor no da su espíritu por medida. No hay límite en lo que nosotros podemos hacer. Un pasaje muy interesante en la historia de Eliseo también. Cuando Eliseo está por morir, el rey Ezequías le visita y entonces llega y le dice, Padre mío, carro de Israel, su gente de a caballo. Y el profeta le dice, toma las saetas, abre la ventana. Y el profeta va y pone las manos de él sobre las manos del rey. Imagínense en esta posición así. Tira, saeta de Jehová. Habrá liberación. Y da una profecía que va a ser liberado el pueblo de Israel de los asirios. Y entonces le dice, toma las saetas y golpea el suelo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Y el profeta se enoja. Me dice, ¿por qué eres corto de fe? Si hubieras golpeado 5 veces, habría destruido a los asirios completamente. Pero ahora los derrotarás 3 veces y esa será la forma como tú tendrás victoria sobre ellos, porque te faltó fe. Y se enojó el profeta. Hermano, ¿no será que Dios está enojado con algunas congregaciones que podrían dar 20 golpes y solamente están dando 1 en su contexto local? No sé si me capta esa comparación que hago. Hay personas acá, hay iglesias acá que Dios ha bendecido de una manera especial. ¿Sabe cuál es el enfoque para mí? No hemos entendido que Dios nos ha llevado a donde nos ha llevado porque es el tiempo de Él para que nosotros podamos participar en la salvación de aquellos que están por perderse si alguien no hace algo. Y alguien dirá, pero que lo hagan los norteamericanos. Por 200 años han estado ellos trabajando y nosotros somos fruto de ese trabajo. Hermano, Dios está levantando un movimiento donde el mundo que se llama ahora el mundo de la mayoría. Hace algunos años, cuando yo empecé a trabajar en misiones, se hablaba de las misiones tercermundistas. Eso ya no tiene absolutamente ningún lugar. Luego se habló del mundo de los 2 tercios. También se hablaba de que 2 tercios de la población del mundo vivían en ese mundo, el sur. Ahora se dice en misionología moderna, el mundo de la mayoría, the majority world. ¿Por qué? Porque no solamente está la mayoría de la población en el hemisferio sur, sino el cristianismo ha cambiado, ha habido un cambio de paradigma. Hace 30 años el 78% de los cristianos estaban en el norte. Hoy día se ha revertido. Más del 70% de los cristianos vivimos en el sur, en el hemisferio sur. Ha habido un cambio de paradigma y nosotros necesitamos captar eso. Pero lo que yo quiero retomar de lo que estaba mencionando, el kairos de Dios para América Latina. En el capítulo 4, yo estaba mencionando muchos pasajes que no los tengo en este bosquejo, que se les va a dar a ustedes una copia. Pero si usted lo guarda en su memoria, en el capítulo 4 del libro de Esther, Mardoqueo le hace un desafío a Esther, su sobrina, porque el malvado Amán ha logrado que el rey firme con su anillo un edicto en el cual todos los judíos morirán en un solo día y serían exterminados. Y Mardoqueo le manda un mensaje a Esther, la cual ha llegado al trono sin que el rey sepa que ella es descendiente de judíos, y le dice, entra a ver al rey y pide misericordia para el pueblo. La respuesta de Esther es, todo mundo sabe que cuando uno no ha sido llamado para ver al rey, si él no extiende el cetro, uno morirá irremediablemente. Y ella dice, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. La típica respuesta es que no se puede hacer.
De acuerdo a la ley, yo no lo puedo hacer. Excusas que podemos poner. El mensaje de Mardoqueo es un mensaje que tiene relevancia el día de hoy. No creas que escaparás más que ningún otro judío en la casa del rey. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán para los judíos de cualquier otra parte. Pero tú y la casa de tu padre pereceréis igualmente. ¿Y quién sabe? El verso 19 del capítulo 4. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hermano, a mí, como usted nota, ese verso me lo he aprendido de memoria hace 25 años, cuando empecé en el movimiento misionero. ¿Quién sabe si para esta hora Dios nos ha preparado a nosotros? Déjeme elaborar un poco en esto. El año en que América fue descubierto, o mejor dicho, en que los aborígenes descubrieron a los conquistadores, para cambiar la mentalidad, ¿verdad? ¿Quién descubrió a quién? Es muy interesante cómo se pone la cosa, ¿verdad? Un vaso medio vacío o un vaso medio lleno. Es asunto de mentalidad. Ese año, 1496, fue el año que Isabel la Católica logró tomar posesión del último bastión que los moros tenían en España, Granada. Todavía está un testimonio majestuoso ahí, la Alhambra de Granada. Ese año hubo un mutuo descubrimiento y América fue conquistada por España, al menos fueron los primeros que llegaron. Fue conquistada por España con la espada y la cruz. Los que vinieron, la mayoría de ellos andaluces, tenían una fuerte influencia mora en sus genes, en su cultura, porque los moros habían estado ahí 700 años. El gran libro de Don Quijote de la Mancha, Cid Campeador, Miguel de Cervantes Saavedra, hermano, fue un escrito donde se representa la lucha con los molinos. Era la lucha que el pueblo español tuvo para liberar a España. Nosotros somos fruto de una mezcla increíblemente creativa de parte de Dios, de indios, mayas, aztecas e incas, y de los pobladores de este continente, mezclado con sangre de español jerezano o sangre de español andaluz que vinieron a este continente. Y las características raciales nuestras se parecen muchísimo a las de muchos de los pueblos que el día de hoy no están alcanzados. Las características de nuestro idioma heredan muchos términos. Ojalá, ojalá. Hermano, estas son cosas básicas que hay gente aquí que las conoce desde hace muchos años, pero es necesario repetirlas. Yo no creo que sea una casualidad que en el siglo XXI Dios esté levantando a la iglesia iberoamericana. Yo creo con todo mi corazón. Hace 25 años empecé a predicar esto y no estaba muy seguro de lo que hablaba, porque realmente no conocía. Pero hermano querido, el Señor me ha permitido estar en muchos países del mundo, conocer diferentes movimientos misioneros de distintas partes del mundo, y yo sigo creyendo que a pesar de que todavía los recursos financieros están fuertemente en los países del norte del hemisferio occidental, América Latina, África y Asia son las fuerzas que Dios está utilizando el día de hoy para un tiempo como ese. El movimiento misionero coreano tiene más de 22,000 misioneros. Las iglesias coreanas, hay iglesias solas que tienen presupuestos que superan $1 millón. Los pastores de América Latina deberíamos visitar las iglesias coreanas, donde Dios los ha bendecido con catedrales majestuosas, pero con una visión amplia. Hay misioneros ecuatorianos aquí en América Latina, en África, en todas partes del mundo. 22,000 misioneros. Es el movimiento misionero más fuerte después de los Estados Unidos. Eso es en los últimos 20 años. América Latina, usted vio, ha crecido de 1,300 a 16,000 misioneros. Hermanos, lo que necesitamos es un cambio de mentalidad, porque nos vamos a extender. Nuestra descendencia heredará naciones. Y vea esto, dice, no temas. Hermano, este término, no temas, es un término muy significativo en este contexto. El temor es uno de los elementos más frecuentes en la vida de la iglesia, de los creyentes, de los ministros. Cuando Elías, en el capítulo 17 del primer libro de Reyes,
llega a la casa de la viuda de Sarepta y le pide un vaso de agua y le pide una torta. Ella le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo más que un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía unos leños y preparaba unos panes para preparar comida y dejarnos morir. Y el profeta la desafía y le dice: no temas, haz como has dicho, pero hazme para mí primero, y luego harás para ti y para tu hijo, porque Jehová ha dicho: el aceite de la vasija no escaseará, ni la harina menguará, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. El temor es la antítesis de la confianza que nosotros deberíamos de tener en el Dios que está llamando a Iberoamérica el día de hoy a hacer la tarea misionera. No serás avergonzada. Hermano, yo le garantizo que los misioneros latinoamericanos no son una vergüenza para la iglesia latinoamericana. Yo les hablé ayer de uno de ustedes y les puedo hablar de muchos más que están acá, que no son una vergüenza, son verdaderamente un orgullo espiritualmente hablando, diciendo: han hecho un tremendo trabajo. Que han habido fracasos, los van a ver. Que muchos de nuestros misioneros están regresando. ¿Saben ustedes cuáles son los dos elementos más críticos del movimiento iberoamericano el día de hoy? Uno, falta de capacitación adecuada. Y número dos, un sostenimiento económico inadecuado. Y yo sé que la denominación no ha estado exenta de eso. A veces no ha habido la canalización adecuada para que nuestros misioneros puedan levantar su sostén. Pero hermano, cada vez que un misionero latinoamericano se regresa porque no tiene sostenimiento adecuado, es una vergüenza para el movimiento, quien sea y tenga el nombre que tenga, la denominación y tenga el tamaño que tenga. Hermano, no puede ser que en el siglo XXI, donde Dios está bendiciendo a los latinoamericanos con iglesias donde se mueven millones y millones de dólares, que los misioneros latinoamericanos que tienen efectividad y capacidad para estar en el campo regresen por falta de apoyo económico. Cada vez que usted tenga una fiesta en su iglesia y que se gaste miles de dólares en una celebración que es necesaria, piense que no es justo que nosotros gastemos los recursos del Señor solamente en nosotros, sino que deberíamos de alguna manera, como Simpson decía, hacer justicia para aquellos que tienen menos oportunidad que nosotros de oír el Evangelio. Ahora déjeme pasar a algo que seguramente va a ser interesante para usted. Cambiando nuestra mentalidad, veámoslo desde un punto de vista más práctico. Yo quiero que pongan el siguiente, hermanos, y lean muy cuidadosamente porque es muy importante eso. ¿Lo está leyendo, hermano? ¿Qué dice ahí? Cambiando. Está rara esa palabra, ¿verdad? Léalo al revés, hermano, léalo al revés. El mundo puede ser diferente a como lo vemos. Aquí voy a cambiar un poquito el tono escritural y vamos a entrar un poco a cartografía. Déjenme hablar un poquito de algo que a mí me impactó. La proyección original del mundo que nosotros conocemos en el área de cartografía, uno de los primeros mapas que ahora son más difundidos y conocidos, fue creado por el señor Mercator, un monje alemán en 1569. Si puedes poner lo que viene, hermanos, oro al Señor que aquí, ahí está, funcionó, porque estábamos teniendo problemas allá y gracias a los hermanos en controles que han hecho un excelente trabajo. Lo que ustedes ven ahí, hermanos, es la primera proyección. Ven ustedes un poquito distorsionado eso. Pongamos la siguiente porque es un poquito más claro. En cartografía, este mapa, el mapa de Mercator, es utilizado especialmente en navegación aérea y en navegación marítima. Es excelente para eso, tiene muchas características positivas. Pero yo en lo personal, hace algunos años, cuando empecé mi trabajo en Comibam en 1990, fui invitado para ir a Argentina. Y yo recuerdo haber tomado un vuelo de Miami. No tengo aquí el marcador. ¿Alguno de ustedes tiene por ahí uno que tenga infrarrojo? Estoy seguro. A ver si los hermanos consiguen algo. Pero imagínense, Miami está en la parte aquí de Estados Unidos. Gracias, hermanos, muy amables. A ver, acá, ¿será este? No.
Es este. Estoy buscando acá, hermanos, perdón. Esto. Eso, hermano. Gracias, gracias. Tecnología. Miami está acá, en esta puntita de acá. De Miami a Seattle, Washington. Es un viaje más o menos de unas 5 horas. Cuando yo viajé, sé bueno, aquí está. De Miami a Buenos Aires, por acá. Si usted ve la distancia, casi es la misma. Y yo pensé, va a tardar el vuelo unas 5 a 6 horas. Y yo me recuerdo porque ese fue algo que me impactó. Tomé el avión, sirvieron una comida y otra comida. Era un viaje de 9 horas y 30 minutos más o menos. Y yo me quedé pensando, pero es que en el mapa que yo conozco, cuando yo era un chico en la escuela, hermano, en 4º grado, yo fui el abanderado de la clase porque me aprendí la geografía de Centroamérica y luego me aprendí la geografía de América. Me gustaba mucho ver el mapa y el mapa en el que yo estudié es ese mapa que usted ve ahí. Y ese día fue algo que me impactó. Dije, ¿pero por qué tardó tanto? Y empecé a investigar y a hablar y descubrí el mapa de Mercator. Si usted nota algo interesante en este mapa, hermanos, que aquí en el centro está Inglaterra. Este es el meridiano de Greenwich. La hora 0 es acá. Todas las horas se miden de aquí para acá y para allá. Aquí está más o menos la división de la hora mundial. Aquí se pasa de un día en la noche al otro día siguiente. Aquí empieza la mañana y termina por acá. Este mapa fue diseñado en el tiempo del imperialismo europeo, donde Europa estaba en el centro y por supuesto Inglaterra, en el meridiano de Greenwich, la hora 0. Y yo no tengo ningún problema con eso. El problema es que cuando fuimos educados con ese mapa, nos metieron una mentalidad que yo no sabía y empecé a investigar. Y encontré algunas cosas interesantes de la proyección de Mercator. Si ponen el siguiente. Hay distorsiones que se dan que uno no percibe, pero lo que ustedes ven ahí es una proyección en blanco del mapa. Mire dónde está el Ecuador. Se supone que el Ecuador es la mitad del mundo, ¿o no? Si todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Pues en este mapa que usted y yo hemos conocido, y si usted ve en todos los noticieros de televisión, la proyección que utilizan es este mapa, y estamos tan acostumbrados a ver eso. Yo digo, pero ¿cómo puede ser si el Ecuador está 30% por debajo de donde debería estar en el mapa que usted y yo hemos conocido? Vamos un poco adelante. La proyección de Mercator y sus distorsiones. Mire, los países nórdicos se ven más grandes y se representan más grandes que India. Pero mire, la realidad es que estos países totalizan 1.333.914 kilómetros cuadrados. India tiene 3.287.263. India es casi 3 veces más grande que todos los países nórdicos. Pero en la visualización de quiénes somos, el hemisferio sur es minimizado. Ahora, hay razones. Hay una compensación en la representación del mapa y en términos de navegación, este es el mapa utilizado. Pero está bien para navegar, pero para enseñarle geografía y visualizar al mundo no está bien. Veamos la siguiente. La proyección de Mercator. Yo empecé a descubrir esto, hermanos, y en cierta manera me enardecía a mí. Y yo empezaba en ese tiempo a descubrir algo. Mire usted, Groenlandia aparece exageradamente más grande que China. Mire el tamaño, 2.166.086 kilómetros cuadrados. China tiene 8.826.630 kilómetros cuadrados. ¿Cuánta distorsión puede haber en un mapa como ese? Y nosotros hemos aprendido geografía con eso. Note usted, Groenlandia aparece más grande que Sudamérica. Hermano, no hay distorsión más grotesca y abusiva que esa. Imagínense, 17.840.000 kilómetros cuadrados contra 2 millones. Pero eso es lo que está. Y ese sentido es lo que hemos tenido. Cuando hablamos de cambio de mentalidad, es hablar de un cambio de paradigma. ¿Cómo yo me veo a mí mismo? Mire, algo más. La proyección de Mercator y sus distorsiones. Si pone la siguiente, hermanos. Rusia. Yo tuve el privilegio de vivir en Rusia. Es enorme, hermano. Es el país más grande del mundo. Rusia es seguido después por Canadá. Y luego viene Estados Unidos. Y luego va, si no estoy mal, China.
Brasil es un país muy grande también, pero mire usted la distorsión. Aquí un país que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados contra África que tiene 30.221.000. Es el doble el territorio de África comparado con Rusia. Pero aquí, si usted lo ve, visualmente es más grande Rusia que África. Y hermano, cuando yo empecé a descubrir esos elementos, me inquieté. Y de alguna manera en la información que empecé a investigar, muchas gracias hermano, este está mejor, ¿verdad? Ahora aquí está, ahí está, qué belleza, muchas gracias hermano. Hermano, cuando yo empecé a ver esto, dije no puede ser, a mí me enseñaron mal mi geografía. Y entonces descubrí un mapa que se llama la proyección de Peter. Arno Peter es un cartógrafo alemán que murió recientemente y que propuso esta proyección. Y en la descripción que se da de este mapa dice, no es justo que en el siglo XX, porque se hizo en el siglo XX, los países sean representados inadecuadamente por una proyección que minimiza al hemisferio sur. Y entonces, mire, ¿dónde está el Ecuador? En la mitad del mundo. Mire Sudamérica, hermano. Ahora si usted se da cuenta, mire de acá para acá y mire la distancia de acá para acá. Cambia, un cambio total. Cuando yo conocí ese mapa dije, yes, ese es mi mapa. Y empecé, hermanos, me compré porque no habían todas estas ayudas visuales que ahora yo tengo. Ojalá yo hubiera tenido hace 20 años, hubiera tenido más efecto lo que hablaba. Yo andaba con un globo grandote y tenía unos mapas de este tamaño, me escondía en los mapas yo. Y pedía en los púlpitos, en muchas partes de América Latina estuve hablando de eso, cambiando la mentalidad de un continente que pareciera ser insignificante e incapaz de hacerlo. África, mira hermano, un amigo me dijo, cuando yo viajé de Algeria hacia Francia, me extrañé que tardé tanto tiempo. Recientemente yo fui, hermano, de aquí, donde está, por aquí está Dubái, a Kenia, acá. 7 horas de viaje. Hermano, es que no hemos entendido. Mire, la población de África es muchísimo menos, hermano. Aquí podríamos meter Rusia, podríamos meter Canadá, Estados Unidos, podríamos meter la China, y la población, la cantidad de habitantes de África es muy pequeña comparada con todos esos países, los recursos que tenemos nosotros. Hermano, cuando uno piensa en los recursos de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Brasil, es enorme, es increíble. Y algo ha empezado a pasar en este siglo. Hace 10 años Brasil entró al club de los 20. Yo digo, gracias a Dios que un país latinoamericano ha subido de estatus y ahora ya no nos llaman países subdesarrollados, sino en vías de desarrollo. Alguien está cambiando la mentalidad. Hermanos, no importa que se dolarice la moneda y que nuestros salarios se paguen en dólares. Si seguimos pensando en soles, nuestra mentalidad no ha cambiado. Yo vivo en España ahora y en España todavía los precios dicen 30 millones de pesetas, que puede ser como unos 200.000 o 300.000 euros. La gente vive pensando en pesetas. El franquismo los dejó marcados con pesetas. Nuestra mentalidad tercermundista en muchos casos no ha salido de las iglesias. Las economías latinoamericanas a veces siguen funcionando con una mentalidad tercermundista. Estamos en el siglo XXI, donde hay operadores en Chile contestando cuando uno llama a American Airlines, o hay operadores en India, en Bangalore, cuando uno llama a algunas de las compañías como Dell y uno oye el tono del inglés y son jóvenes de India que les enseñan a hablar con acento británico o acento africano o acento de cualquier tipo. Hermano, un gran escritor de la globalización ha escrito: el mundo es plano, ya no hay más los de arriba o los de abajo, el mundo ha cambiado, pero nosotros seguimos pensando en una mentalidad diferente. Este mapa me impactó a mí, pero no termina ahí, hermanos. En mi tarea de investigación, si ponen la siguiente, hermano, encontré este mapa que habla de las proyecciones iguales, que es un poquito más justo, me parece a mí, pero realmente ese no es el mapa que me impactó a mí. En ese afán de buscar un amigo neozelandés, un líder de misiones de la Alianza Evangélica Mundial, la Comisión de Misiones, me dice: Rudy, he visto que a ti te gustan los mapas, tengo un mapa que te quiero regalar. Pongamos ese mapa, hermanos.
Y ese fue definitivamente, me cambió el cerebro, hermanos. ¿Qué hay de malo en ese mapa, hermanos? Está al revés, dicen, ¿verdad? La reacción de uno es, hermano, corríjalo. La gente se pone nerviosa y dice, pero está mal. Mire, esto se llama la proyección del señor MacArthur. El señor MacArthur, este que está aquí, puso en esto que usted ve ahí en inglés, dice, no pedimos disculpas por este mapa, porque eso de que el norte esté arriba y el sur abajo es convencional. Realmente, dice, en la antigüedad el oriente estaba arriba y de ahí vino la palabra orientación. Y ahí sí, hermanos, yes. Hermano, cuando yo me encontré con ese mapa, mire, en la sala de mi casa yo tenía un mapa así. Hay un movimiento en los Estados Unidos que se llama COMINA, la Cooperación Misionera de Hispanos de Norteamérica. Y si usted alguna vez va a Estados Unidos y ve el logo de COMINA, tiene un mapa al revés y nadie lo nota. Y dije, este es mi mapa. Hermano, ¿y sabe qué es lo interesante de eso? Mire, uno no tiene que ser pretencioso, sino sencillamente darse su lugar. A los neozelandeses, a este se le llama en inglés the upside down map of the world. ¿Por qué? Porque en inglés se les dice a estos the upside down of the world, los de hasta abajo, si se hace una traducción. Miren este hombre, ¿dónde está el centro del mundo aquí? Estaban hasta abajo. No podemos regresar al mapa anterior, pero hermano, estaban hasta abajo y ahora se ponen, ahí está, mire, Nueva Zelanda, ¿sabe dónde está? Aquí. ¿Ve, hermano? Ni siquiera lo nota uno. Ahora, vayamos al otro y vea usted la ubicación. Él está arriba en el centro del mundo. Eso se llama cambio de mentalidad. Ahora, hermanos, prepárense para esto, porque si esto era fuerte, ahora amárrense sus cinturones, porque lo que viene ahora es mucho más fuerte. Cambiar la mentalidad. Hace algunos años, pongan el siguiente, hermanos, porque es interesante, pero quiero pasar a la siguiente. Mire, ¿ve eso? Atrévete a ver al mundo al revés. Léalo de nuevo, al revés. Y aquí encontramos una corrección, pero en 1992 yo tuve el privilegio de venir por primera vez al Ecuador. Y un amigo, Marco Cárdenas, ecuatoriano, me fue a buscar, estaba en Clade 3, y me fue a buscar y me dice, Rudy, quiero mostrarte la mitad del mundo. Póngame la mitad del mundo, hermanos. A mí me impactó este monumento. Y si alguna vez yo puedo hablar de un momento de revelación en mi vida, que yo he tenido una revelación clara del mundo, fue este. Les voy a decir por qué. Yo llegué al mediodía. Y hermano, cuando yo estaba del otro lado de esta fotografía, pero me recuerdo que yo estaba parado aquí exactamente, ustedes han estado ahí, el hemisferio sur, o el norte a la izquierda y el sur a la derecha. Yo estaba viéndolo de este sentido y el sol quedaba allá. Y de pronto no era un día con nubarrones como este, sino era un día asoleado. Y hermano, por un momento mi mente fue, yo ya había subido acá, estuve acá, bajé, miré todo el museo que está ahí, por ejemplo. Por supuesto les digo, hermanos, si ustedes no han ido ahí, yo les recomiendo que vayan, más ahora. Pero mire, hermano, yo bajé de este lugar y me tomaron la foto clásica de estar en medio y de repente me pongo a ver así, imagínense, el sol está ahí arriba, está el monumento. Y de pronto en mi mente dije, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Mire la siguiente. Yo descubrí algo que muchos ecuatorianos yo les he preguntado y no lo han visto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros cuando vamos a ver el monumento lo vamos a ver con esta mentalidad. Aquí está el norte, aquí está el sur, este es el Ecuador. Y yo esperaba ver el mapa un poquito torcido así, 23 grados. ¿Sabe qué pasó? Cuando yo descubrí eso, mire hermano, mire el siguiente. ¿Ve usted la ubicación? Norte, sur, aquí está el sol. Y esta fotografía fue tomada en un día limpio y soleado. Y entonces dije, arriba está el sol,
En mi caso, el norte estaba, porque yo estaba viendo del otro lado, el norte a la izquierda, el sur a la derecha. En este caso está el norte a la derecha, el sur a la izquierda. Y en mi mente fue ese: gloria a Dios. Nadie está arriba, nadie está abajo. Este globo da vueltas alrededor del sol 24 horas y sobre su eje 24 horas. Y uno puede estar donde quiere estar. Si alguien quiere estar como los sapos debajo de las piedras, ahí estará. Si quiere estar arriba, puede estar arriba. Tú escoges dónde vas a estar. Y para mí eso fue una revelación que impactó mi vida de una manera importante. ¿Sabe qué es eso? Cambio de paradigma. Termino. La posición en la cual nosotros nos encontramos es algo que nosotros decidimos. El Señor le dijo a su pueblo: no se limiten, no sean escasos. Si ponen la última vista, hermanos. ¿Por qué? Porque te vas a extender, vas a heredar. No temas, no te avergüences. El mundo es como tú lo quieras ver. Mi mundo cambió en 1992 definitivamente. No solo era upside down, no solo estaba al revés, no solo me atreví a ver el sur arriba y el norte abajo, y no tiene nada que ver. Mis hermanos del norte, por favor, no lo tomen. Cuando yo hablo de esto, sueno muy guerrillero. No soy guerrillero, por favor, ni soy teólogo de la liberación. Yo creo que es tiempo de que nosotros, los americanos dicen que tenemos un chip en el hombro, que es un transistor, donde nosotros siempre nos vemos abajo. No lo podemos hacer. Alguien me dijo cuando iba para Rusia: ¿por qué quieres ir a Rusia? En Rusia no hablan español. Lo interesante es que estábamos hablando en inglés. Y entonces le digo: hermano, ha habido un cambio de paradigma. Y le dije: y así como me estoy comunicando contigo en tu idioma, que no es mi idioma, creo que podría aprender el ruso. Ya gavariu paruski chuchut. Yes, adno brat, который говорит по-русски. Где ты, дорогой? ¿Hay alguien aquí que habla ruso? No te atreviste, hermano, Pachimú. El hermano vino a mí y me saludó en ruso. Hermano, cuando uno a los 45 años se va a un país como Rusia y quiere aprender un idioma como el ruso, parece imposible. Un latino en Moscú, sin saber el idioma, ni siquiera da ni niet. Hermano, es asunto de mentalidad. Lo podemos hacer. Jóvenes, señoritas que me están escuchando, son la generación de este siglo que Dios va a enviar para conquistar aquellos países que no han sido alcanzados. Podemos alcanzarlo si creemos que Dios está con nosotros, si creemos que tenemos el potencial y la capacidad, si cambiamos nuestra mentalidad y podemos decirle al Señor: henos aquí, Señor, vamos a ver al mundo de un mundo diferente, de una manera diferente. Nosotros podemos hacerlo. Como dijo Caleb: los comeremos como pan. Lo vamos a lograr. Hermanos, el día de mañana yo quiero presentarles a ustedes la última parte de mi testimonio. Y yo les voy a decir algo. Algunos de ustedes me van a ver el rostro mañana diciendo: hermano, estás loco. Yo le voy a decir: sí, estoy loco, pero creo que el Señor lo puede hacer. Podemos alcanzar al mundo si tan solo decimos: Señor, yo creo que lo puedo hacer. Hermano, todos tenemos complejos. Hay personas de mi tamaño que se sienten acomplejados. Es que yo no tengo la estatura del hermano Darrell. Yo no necesito la estatura del hermano Darrell para hacer lo que él hace. Gracias a Dios por él. Mentalidad. No seas enano en tu mente, hermano. Sea un gigante. Pastor, no seas enano en tu alcance, agigántate. El Dios que está con nosotros es un Dios poderoso. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor les bendiga, hermanos. Id en paz, calentados y saciados,
pero no le dais la... Hermanos, antes de salir al refrigerio, sé que ya deben tener hambre, así que vamos a hacer esto rapidito. Tenemos unos anuncios. Quiero informar las aulas asignadas para los talleres que vienen ahora a continuación, así que por favor prepárese para tomar nota. Usted debe saber el taller en el que está inscrito, entonces por favor tome nota de las aulas que están asignadas. Una recomendación antes de la distribución. Hay un taller entre los que se van a dictar en este momento, después del refrigerio, que es la Ley de Igualdad Religiosa en América Latina. Este taller lo va a dictar el doctor Mario Ríos, creo que ya algunos lo han conocido, él es parte de este congreso y es uno de los expositores principales. El doctor Mario Ríos estará dictando este taller en el aula Hechos, es el aula número 10, el aula Hechos es justamente aquí junto al templo, en el costado del templo, y la recomendación es para los presidentes de las iglesias nacionales, los directores de misión, quienes tienen alguna circunstancia en su rol ministerial en sus países que tenga que ver con estos temas de la ley de igualdad religiosa, se les recomienda considerar ir a este taller. Recuerden por favor todos que los talleres son a las 12 del día, la lista de talleres que voy a leer, y se repiten a las 3 de la tarde. Entonces pueden tomar estos talleres en doble horario, ¿no? A las 12 y a las 3. Entonces la lista de talleres empieza así: ¿cómo establecer una ruta de crecimiento? Este taller va a ser en el aula Isaías, es el aula número 5 en el subsuelo. Aula Isaías, aula número 5, ¿cómo establecer una ruta de crecimiento? El taller de Discipulando Mujeres es en el aula Oseas, el aula número 2 en el subsuelo. Aula Oseas, aula número 2 en el subsuelo. Discipulando Niños, esto es en el aula número 11, en el aula de niños, por supuesto, en el costado del templo. Aula de niños, Discipulando Niños, aula número 11. Discipulando Jóvenes Profesionales, está en el aula de Esther, esto es en el subsuelo. Aula de Esther, aula número 8, Discipulando Jóvenes Profesionales. Creacionismo Científico, está en el aula número 6, en el subsuelo, el aula Nahum. Aula número 6, aula Nahum, Creacionismo Científico. Discipulando Jóvenes, esto es en el aula número 7, aula Jof, también en el subsuelo. Discipulando Jóvenes, aula número 7. Discipulando Adolescentes, aula número 12, es en el aula de niños, en el costado del templo. Aula número 12, aula de niños, Discipulando Adolescentes. Sanidad Financiera, el taller de Sanidad Financiera es en el aula número 3, en el subsuelo, el aula Jonás, aula número 3, Sanidad Financiera. Sanidad en las relaciones interpersonales, esto es en el aula número 4, el aula Miqueas, en el subsuelo también, aula número 4 Miqueas, Sanidad en las relaciones interpersonales. El taller de Sanidad Emocional, este está en el aula número 9, el aula Ruth, también en el subsuelo, aula número 9, Sanidad Emocional. Y por último, el taller de Características de los candidatos para la tarea de plantar iglesias con el doctor Rodolfo Girón. Características de los candidatos para la tarea de plantar iglesias, esto está en el aula Abdías, en el subsuelo. Aula Abdías, en el subsuelo, el aula número 1. Esos son los talleres que se van a dar ahorita a las 12 y se repiten a las 3 de la tarde. Rápidamente, hermanos, en la mesa de información ya está el listado de los talleres que se han grabado en audio y también los DVDs de las plenarias. Entonces les voy a pedir por favor que salgan a la mesa de información cuando tengan tiempo y se apunten, porque esto lleva tiempo reproducirlo, entonces háganlo con tiempo para que puedan obtener sus videos y grabaciones de los talleres y plenarias. Eso es por ahora. Pueden salir por favor a su refrigerio. Buen provecho. Id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? En Ecuador, 10.400.000 personas no tienen previsto un solo centavo para enfrentar una enfermedad grave, un accidente o dejar respaldo de fallecimiento. Si alguien en su situación o un accidente que le produce la muerte, su familia tendría el dinero suficiente para
entierro y demás, o tendrían que endeudarse y enfrentar problemas económicos. Por ello, el Ministerio de Amor y Servicio de Manada Pequeña ofrece una herramienta para apoyar a las iglesias en el cumplimiento de su labor social, al mismo tiempo que generen recursos para su obra y fuentes de trabajo para su congregación. La mano del indolente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Manada Pequeña presenta Estar Seguro, un programa de seguros con 4 planes de cobertura, desde $9.99 al año. Coberturas por muerte por cualquier causa, muerte accidental, desmembración accidental, incapacidad total y permanente, enfermedades graves, gastos médicos por accidente, renta diaria por hospitalización por accidente, gastos de entierro. Estar Seguro es el primer programa de seguros que le brinda excelente cobertura a precios accesibles para todos, obedeciendo al llamado de amor y solidaridad que es eje de la Iglesia. Estar Seguro, con el respaldo de Seguros del Pichincha. Más información al 022-463-530 o al 099-281-247 o visite nuestra página web www.estarseguro.net. Sume su iglesia a nuestra red de cobertura y sea un canal de bendición para su congregación.